Bienvenido queridos amigos a este video. Vamos a diseñar un circuito que va a encender motores en secuencia y lo vamos a estar controlando con el 555 y el CD4017. El 555 lo vamos a configurar en el modo estable y vamos a aprovechar la salida del CD4017 para controlar unos transistores que van a estar encendiendo y apagando la bobina de un relay, y el relay en su contacto va a tener conectado motores eléctricos. Vamos a iniciar de inmediato. Vamos a buscar los componentes que vamos a necesitar. Vamos a buscar un capacitor. Aquí está el capacitor que vamos a utilizar. Vamos a buscar resistencia. Vamos a buscar la resistencia. Aquí está. Tenemos la resistencia. Vamos a buscar diodo LED. Vamos a buscar el CD4017. CD 4017. Aquí está el circuito integrado 4017. Vamos a buscar transistores 2N2222A. Aquí está el transistor. Vamos a buscar el relay. Aquí tenemos el relay. Vamos a buscar diodos rectificadores 1N4407. 4007. Vamos a buscar qué más nos hace falta. Vamos a iniciar con el armado del circuito. Vamos a iniciar con el 555, colocándolo en esta posición. Vamos a colocar la alimentación. Conectamos el positivo al pin número 8. Conectamos el pin 4 al positivo y vamos a conectar la resistencia. Conectamos esta resistencia en esta posición y esta en esta. Le damos un giro y la colocamos en esta posición. Esa resistencia se va a conectar al pin 7. Vamos a conectar la resistencia al pin 7. Vamos a darle un giro a esta. Vamos a moverla. Esta resistencia la vamos a conectar en esta posición. Se conecta la otra resistencia. Luego conectamos el diodo LED. Conectamos el diodo LED. El diodo LED se conecta desde el pin 3
con una resistencia de 220 ohmios. Le damos un giro a la resistencia. Conectamos la resistencia. El pin, esta resistencia la bajamos un poco más. Esta la subimos un poco más. Ahí. Entonces esa resistencia se conecta de un capacitor que vamos a colocar en esta posición. Le damos un giro al capacitor y queda de la forma correcta. Entonces esa resistencia se conecta del pin 6 y del pin 2. Vamos a hacer un pequeño arreglo y ahora sí podemos tirar la línea. Entonces negativo, esta resistencia va a negativo, el pin 1 va a negativo. Ahora tratamos de hacer la conexión y luego al pin 2. Perfecto, entonces todo esto se conecta y ponemos una tierra. Ponemos una tierra en este punto, una tierra en este punto, una tierra en este punto y una tierra en este punto. Con una sola tierra es necesario, pero yo le pongo varias tierras. Entonces el pin 6 se conecta a este pin que viene de la resistencia. Conectamos esa resistencia la conectamos a positivo. Esa resistencia es de 1 kilo y esta es de 10 kilos. Esta es de 10 kilos. El capacitor es de 50 microfaradios. 50 microfaradios. Entonces la fuente es de 5 voltios. 5 voltios. 5 voltios DC. Entonces tenemos los 5 voltios, tenemos el capacitor, tenemos la resistencia del límite. Esta resistencia es de 250 ohmios. 220 ohmios. 220 ohmios. Ok. Eliminamos. Ok. Vamos a darle a correr el programa para ver si esta etapa del circuito ha quedado bien. Primero lo vamos a movilizar un poco hacia acá. Lo movilizamos. Ahí. Vamos a darle a correr el programa. Le damos a correr el programa. A ver si quedó bien el circuito.
Y como ustedes pueden observar, el circuito multivibrador estable ha quedado bien. Entonces vamos a seguir con la siguiente parte del circuito. Entonces seguimos con la parte que sigue del circuito, que es la del el CD4017, que lo colocamos en esta posición. Colocamos en esta posición el CD4017. 4017. Entonces vamos a colocar el pin 14 a la salida del 555. El pin 13 y 15 lo conectamos juntos y va a negativo. Va a negativo, le ponemos una tierra. Me gusta ponerle su tierra siempre, aunque ya está aterrizado con su tierra, pero yo le pongo su tierra. Seguimos. Entonces tenemos ya la salida del 555 al pin 14, que es el pin de reloj, el 13 con el 15. Bien, entonces ahora vamos con la parte de los transistores. Vamos a colocar los transistores con su relay y su bobina. Vamos a colocar los transistores. Los transistores se van a colocar en esta posición. Comenzamos por aquí a colocarlo por aquí, los transistores con su bobina. Vamos a colocar el relay. Hacemos la conexión del relay. Conectamos el diodo. Damos un giro al diodo. Vamos a colocarlo aquí, el diodo de protección. Después le explico cuál es la función de este diodo. Aquí, entonces, colocamos la alimentación. Colocamos la alimentación. Ahí está la alimentación. Entonces vamos a colocar una resistencia de 200. Resistencia en la base del transistor, y conectamos la primera salida del 4017. Esa resistencia tiene un valor de 220 ohms. Y la conectamos a la base del transistor. La bobina, que no se me olvide, es de 5 voltios, que siempre se me olvida. Entonces la bobina es de 5 voltios. Y conectamos una tierra. Conectamos una tierra en el emisor.
Conectamos el emisor a la tierra. Entonces repetimos el proceso y colocamos otro transistor, y otra bobina, otro transistor 2N, otro relay, hacemos la conexión, buscamos el diodo de protección, damos un pequeño giro y conectamos el diodo a la bobina. Entonces conectamos desde este punto la alimentación. Ahí está. Entonces colocamos una resistencia de 220 ohmios, 220 ohmios, una resistencia de 220 ohmios que viene desde este punto a la base del transistor. La bobina del transistor, la bobina de relay es de 5 voltios. 5 voltios la bobina de relay. Entonces colocamos otro transistor más. Vamos a colocarle su tierra de una vez para que no haya problema. Colocamos su tierra y colocamos otro transistor. Colocamos otro relay. Hacemos la conexión. Colocamos su diodo de protección. Damos giro al diodo. Hacemos las conexiones del diodo y colocamos su tierra. Colocamos la resistencia en la base. Colocamos su resistencia en la base. De 1 kilo, 220 ohmios, y la bobina de 5 voltios. La bobina de 5 voltios. 5 voltios la bobina. Colocamos la alimentación. Colocamos la alimentación.
en este punto y está. Entonces colocamos otro transistor, otro relay, conectamos diodo de protección, damos un giro, conectamos el diodo. Colocamos la resistencia en la base del transistor. Cambiamos valor 220. 220. Colocamos la alimentación. Y colocamos el pin que corresponde del CD4017 y colocamos su tierra. Colocamos otro transistor y otro relay. Otro relay en esta posición. Colocamos diodo de protección, damos un giro al diodo de protección, lo movemos un poquito hacia arriba para que quede bien colocado. Echamos esto para acá, que no vamos a utilizar ahora. Lo movemos. Conectamos el diodo de protección en la bobina del relay. Entonces colocamos la alimentación que viene al colector. Ahí está la alimentación. Colocamos una resistencia 220 ohmios. Cambiamos valor 220 ohmios. Conectamos la resistencia a la base del transistor y colocamos el pin que corresponde. Ahí está. Repetimos el proceso. Vamos a colocar la tierra para que no se nos olvide.
la tierra que corresponde. Ahora colocamos nuevamente transitor, relay, hacemos la conexión, diodo de protección, le damos un giro al diodo, ya básicamente es lo mismo, lo único que se repite. Conectamos el diodo de protección, colocamos la alimentación, ahí está. Colocamos la resistencia que vamos a utilizar en la base, la resistencia de la base, hacemos la conexión, cambiamos valor, 220 ohms. Entonces vamos a colocar el pin que corresponde, ahí está. Vamos a colocar su tierra, colocamos su tierra, falta cambiarle los valores a las bobinas, que ponerla de 5 voltios para que no haya inconveniente. Poner la bobina de 5 voltios, que si la dejamos de 12 voltios el circuito no funciona. Por eso ponemos la bobina de 5 voltios para que funcione perfectamente. Entonces repetimos el proceso. Colocamos otro transitor, colocamos un relay, colocamos diodo de protección, conectamos la alimentación. Ahí está. Vamos a colocar la tierra de inmediato y colocamos el pin que corresponde. Vamos al CD4017 y el pin 5.
Perfecto. A ver cuántos faltan. Falta 1, 2, faltan 3. Para terminar faltan 3. Vamos a repetir el proceso. Colocamos transistor, relay, hacemos la conexión, buscamos el diodo, le damos un giro, conectamos, colocamos la resistencia, cambiamos los valores, conectamos su tierra, y corresponde el pincel. Ahí está bien, faltan 2, solo faltan 2. Vamos a terminar. Colocamos el transistor, relay, vamos a acelerar el proceso, vamos ya a colocar el otro transistor, relay, que son los dos últimos ya. Hacemos la conexión, buscamos la resistencia de ambos y la colocamos. Hacemos la conexión en ambos. Diodo de protección de ambos. Hacemos el giro.
conectamos el pin 9 y el pin 11. Solo nos quedan eso. Y el pin 11. Estamos haciendo la conexión. Reemplazamos valores. Entonces vamos a conectar la parte de los motores. Vamos a conectar los motores. Vamos a conectar los motores. Cambiar los valores a 5 voltios para que no me olvide. Las bobinas son de 5 voltios. 5 voltios. La bobina. 5 voltios. Ok, entonces vamos con la parte de los motores. Conectamos alimentación. En esta posición le damos un giro. Quedará así, un poquito más arriba. Perfecto. Y conectamos el motor. Hay que buscar el motor que todavía no lo tenemos.
motor, apareció el motor y colocamos el motor en esta posición. Perfecto. Y ponemos 12 voltios. O ponemos 24 voltios. Y el motor de 24 voltios. 24 voltios. Entonces cuando la bobina se active, el contacto se mueve y el motor comienza a girar. Entonces vamos a hacer la otra conexión. Vamos a tirar la línea ya hacia abajo. Colocamos un motor, le damos un giro y lo colocamos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es a tirar la línea directamente arriba para no perder ok, y así llegamos. Ahora sí, entonces hacemos lo siguiente, ponemos los motores, todos los motores que vamos a usar en cada parte, uno aquí, otro motor aquí. Estos son todos los motores que se van a encender en secuencia, todos esos motores se van a encender en secuencia. Y otro aquí. Entonces comenzamos por aquí. Vamos a comenzar por aquí. Un giro al motor. Este motor pertenece a esta bobina, a este contacto, y lo colocamos a su alimentación. Lo colocamos a su alimentación. Entonces lo colocamos a su alimentación. Vamos a tirar una línea. Vamos primero a darle un giro a todos los motores para luego tirar una línea que tenemos que tirar. Perfecto. Ahora tenemos que tirar una línea desde este punto.
Estamos haciendo las conexiones de los motores para que todo nos quede perfecto, que todos los motores enciendan de manera correcta. Vamos haciendo las conexiones de todos los contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados. Haciendo la conexión de los contactos. Ahí está. Entonces, venimos al primer motor. Este motor se conecta de este punto. Lo bajamos un poco. Lo ponemos un poco más céntrico. A este punto y a este punto. Cuando los contactos se muevan, entonces va a encender el motor. Movemos este motor un poco más para el centro y lo bajamos un poco más. Lo bajamos un poco y hacemos la conexión. Seguimos con el próximo motor. Lo bajamos un poco y hacemos la conexión en el contacto. Seguimos con el próximo motor. Lo movemos y lo bajamos. Y conectamos. Seguimos con el próximo motor. Lo movemos, lo conectamos y seguimos con el próximo motor. Hacemos la conexión al contacto. Seguimos con el próximo motor.
Entonces vamos a ponerles voltaje 24. Este está perfecto. Este tiene 12, hay que ponerle 24. 24 voltios. Para que arranquen bien. 24. 24. 24 voltios. Le estamos poniendo 24 voltios a todos los motores. 24 voltios. 24 voltios. Falta el último. 24 voltios. Entonces, ahora vamos a hacer una revisión. A ver qué nos puede faltar, qué nos falta, si nos falta algo. Comenzamos por aquí, por el circuito multivibrador estable. Todo está bien. Todas las conexiones están bien. Los transistores tienen su diodo. Las bobinas tienen su diodo de protección. La base del transistor tiene su resistencia para que limite la corriente que le llega a la base. Todo está bien. A nadie le falta tierra. Todas tienen su tierra. Todas las resistencias están de 220 ohmios. Entonces, si todo está bien, vamos a simular el circuito para ver cómo se comporta. Le damos a simular. Entonces vemos que los motores están encendidos en secuencia, pero están pasando de encendido a apagado muy rápido. Vamos a variar la frecuencia del oscilador para que los motores duren más encendidos. Paramos la simulación, vamos al 555 y variamos los valores del capacitor. Vamos a ponerlo de 100 microfaradios y la resistencia de 100 kiloohmios. Ya con eso nosotros variamos la frecuencia de el generador de onda cuadrada, que es el 555. Si nosotros variamos el capacitor y si variamos la resistencia, estamos variando la frecuencia del circuito, estamos variando las oscilaciones que él le entrega al CD4017. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Vamos a ver. Si ustedes pueden notarlo, ahora los motores duran más encendidos porque nosotros hemos variado la frecuencia. Cuando ese se apagó, encendió este. Ahora dura más encendido porque variamos la frecuencia de pulso. Variamos la frecuencia de pulso
del 555. Entonces ustedes pueden ver que los motores están funcionando muy bien. El oscilador está generando su tren de pulso, está generando su señal digital. Luego vamos a dar una explicación desde el principio del circuito hasta el final del circuito, para que ustedes más o menos tengan una idea cómo funciona el circuito que hemos creado. Ustedes van a ver que cuando ese se apague va a encender el otro motor. Eso se utiliza en la industria, encendido en secuencia de motores, para que un solo motor no haga todo el trabajo. Eso se utiliza en procesos industriales. Ahí va, solo faltan los dos últimos motores. Ahí está, faltan esos dos motores. Cuando se pare va a encender este. Cuando se pare, enciende este. Ahí encendió este. Y luego enciende el último. Y luego pasamos a la explicación de este proyecto que hemos diseñado. Ahí está. Entonces vamos a dar una breve explicación de cómo funciona. Presten un poco de atención. Aquí nosotros tenemos la alimentación, que son 5 voltios, y estamos alimentando a esta etapa del circuito, que es un multivibrador estable. ¿Qué es un multivibrador estable? Un multivibrador estable es un generador de onda cuadrada. Esas ondas cuadradas salen por el pin 3 y encienden el LED que está conectado con una resistencia a tierra. Esas ondas cuadradas, esa señal digital que está generando este 555, salen por el pin 3 y se entregan al CD4017 por el pin 14, que es el pin de reloj. Cuando recibe esa señal por el pin 14, esa señal genera una secuencia en el CD4017, una secuencia de salida que van encendiendo y apagando de manera secuencial. Entonces nosotros estamos aprovechando toda esa secuencia de encendido y apagado para llevarlo a la base de este transistor BJT. Este transistor BJT, cuando recibe un pulso de 5 voltios por su base, tenemos una resistencia para limitar el flujo de corriente que le llega a la base. Cuando el transistor se activa, el transistor entra en saturación. Cuando entra en saturación, conduce de colector a emisor y activa la bobina que está conectada en el colector. Y cuando se activa la bobina, el relé mueve los contactos y ese contacto activa este motor, porque el motor está conectado en el contacto normalmente abierto, pero cuando la bobina se activa, el contacto se mueve y se cierra el circuito y el motor comienza a girar. El tiempo que este motor va a durar girando va a depender de la configuración que nosotros le hayamos hecho al 555, modificando su capacitor y su resistencia.
Este diodo que ustedes pueden observar aquí, que está polarizado inversamente, es porque la bobina del relay almacena energía en forma de campo magnético, y cuando esa bobina se desenergiza, esa bobina libera esa energía, y esa energía puede dañar al transistor, porque es una energía inversa, es una energía que puede dañarlo, y por eso ponemos un diodo en polarización en inversa, para que no golpee al transistor y el transistor esté en perfecto estado. Y todo esto se repite de manera secuencial. Y por eso usted puede observar los motores encendiendo y apagando. No le explico todo hacia abajo, porque la misma función que hace en esta parte es lo mismo que se repite en cada una de las etapas, porque se repite lo mismo. Son los mismos transistores, son los mismos diodos, mismos motores, lo único que encienden y apagan de manera secuencial. Y así de fácil y sencillo es que este circuito funciona. Y ustedes vieron el proceso, como lo hice, paso a paso. Ustedes vieron todo el proceso. Así que si este video les ha gustado, les pido que se suscriban a mi canal de YouTube. Y muchas gracias. Gracias por su atención y bendiciones para todos.